Buenas noches. Hoy abordaré el tema desarrollo del lenguaje infantil de 0 a 5 años. Dentro del desarrollo fonológico tenemos el desarrollo de la producción fonológica antes de las primeras palabras. En esta encontramos las siguientes etapas. La primera es la etapa fonatoria, que va desde el nacimiento hasta el mes y medio. En esta, el niño produce vocalizaciones reflejas, sonidos vegetativos y llanto, aunque hay que tener claro que no todos los autores consideran a este como un antecedente al habla. El siguiente es sonrisas, sonidos de arrullo o gagueo. Va desde el mes y medio hasta los 4 meses. En esta se producen sonidos de arrullo, de felicidad o de situaciones agradables. En esta también podemos observar cómo el niño realiza expresiones como ga, 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 ga o ajá. El siguiente es juego vocálico o conducta fonológica exploratoria. Va de los 4 meses a los 6 o 7 meses. En esta se producen ruidos consonánticos como parloteo, oclusiones, ruido de fricción. En la siguiente etapa tenemos balbuceo reduplicado o canónico. Va de los 6 meses o 7 meses hasta los 10 meses. En esta se dan producciones que consisten en cadenas de consonante y vocal. Como podemos ver en la diapositiva tenemos C y B. C representa consonante y B vocal. Estas se repiten y en las mismas consonantes de la cadena es la misma. Por ejemplo, ma, 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 ba, 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 ba. Aquí tenemos el balbuceo variado, que va desde los 10 meses hasta los 14 meses. Se podría decir que es similar al anterior, pero en esta los consonantes son diferentes, las consonantes y los vocales son diferentes. La siguiente es la transición entre el balbuceo y las primeras palabras. Esta se da a partir de los 10 meses. Son más estables fonéticamente y prosódicamente. Ahora vamos con la adquisición del repertorio fonético. Hay que tener en cuenta que el niño va adquiriendo o va siendo capaz de reproducir un fonema de manera evolutiva, es decir, a medida que crece. En esta tabla tenemos clasificado por categorías, fonemas y edades. En los fonemas nasales, que tenemos la M y la N, el niño lo desarrolla a los 3 años. En los fonemas oclusivos o fonemas oclusivas tenemos la P, la T, la K, la B, la D y la G. 4 de ellos se desarrollan a los 3 años. Estos son la P, la T, la K y la B. Y los que se desarrollan a los 4 años son la D y la G. Como es en los fonemas fricativas, tenemos la F y la S. La F se desarrolla a los 4 años y la S se desarrolla a los 6 años. También tenemos el fonema fricativo Z, que se desarrolla a los 3 años. Las africadas, que se desarrollan a los 4 años. Tenemos también las laterales, que es la L, que se desarrolla a los 3 años. Y también tenemos las vibrantes. Las vibrantes es la R, que se desarrolla a los 4 años y como veremos en la siguiente diapositiva, también se desarrolla a los 7 años. En los diptongos tenemos mayor que y menor que. Y mayor que 3 años, menor que 4 años. Y por grupos, que sería consonante más L y consonante más R. Consonante más L, 4 años y consonante más R, 6 años. Los procesos de simplificación fonológica. En los procesos de simplificación fonológica, al aproximarse a las palabras y a los sonidos, los niños hacen una serie de simplificaciones y adaptaciones. Es por eso que es necesario mencionar los procesos de simplificación fonológica. Los procesos de simplificación de la estructura de la sílaba.
son los siguientes. Supresión de sílabas átonas. Esta supresión consiste en omitir sílabas que preceden a la sílaba acentuada de la palabra. Así, por ejemplo, el niño, en vez de decir zapato, dice pato. La siguiente es la reducción de grupos consonánticos. En esta, cuando una sílaba hay dos o más consonantes juntas, los niños tienden a producir menos. Un ejemplo de esto sería, en vez de decir plato, dicen pato, debido a que tenemos dos consonantes unidas. La siguiente es omisión de consonantes finales. Como su nombre lo menciona, omiten la consonante final, como por ejemplo, en el nombre Luz Marta, dicen Lu Mata. También tenemos la omisión de consonantes iniciales. Al igual que la anterior, como su nombre lo menciona, omite las consonantes iniciales. Por ejemplo, en vez de decir sol, dice ol. La reducción de diptongos de un elemento. En esta podemos observar cómo el niño simplifica los diptongos y en el lugar de mencionar ellos, produce solo una vocal. Así, por ejemplo, en vez de decir puente, dice pente. Y por último, tenemos las reduplicaciones silábicas. Esto se da cuando más de una sílaba empieza por una sílaba en forma de consonante y vocal. Así el niño copia la estructura de los fonemas y las sílabas en las posiciones siguientes. Así, en vez de decir ratón, dice rato o tato, debido a que esta palabra se compone por consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Y el niño todavía no puede pronunciar dicha palabra y solo pronuncia consonante, vocal, consonante, vocal. Procesos de asimilación. En los procesos de asimilación tenemos dos, que son los progresivos y los regresivos. Los progresivos consisten en la asimilación progresiva, en seleccionar un fonema que ocurre en sílabas anteriores y copiarlo en posiciones posteriores. Como por ejemplo, en vez de decir lunares, dice lunales, porque está copiando la primera sílaba. Y los regresivos. Los regresivos es un tipo de asimilación regresiva que consiste en hacer lo mismo que dijimos en los progresivos, pero viceversa. Es decir, selecciona un segmento o un fonema de las sílabas finales y las copia en las iniciales. Un ejemplo es, en vez de decir boca, dice coca. Ahora tenemos los procesos de sustitución. El primero es la frontalización de un fonema posterior. Este consiste en cambiar un fonema producido con las partes posteriores del aparato articulatorio por otro fonema producido con partes anteriores del aparato articulatorio, como un bilabial. Por ejemplo, cambia la consonante oclusiva, que recordemos que las oclusivas encontrábamos a la G, por una consonante oclusiva bilabial que resulta como gusano, es decir, cambia la G por la B. Después tenemos la posteriorización. En esta encontramos que es el proceso inverso a la frontalización, es decir, que cambia un fonema producido en las partes anteriores del aparato articulatorio por un fonema producido por partes posteriores. Por ejemplo, cambia la consonante oclusiva dental tiza por la consonante oclusiva velar, y lo cual nos da como resultado quiza. También tenemos la ausencia de vibrantes. Recordemos que las consonantes vibrantes eran la R, entonces tendríamos que no puede decir la R, entonces dice cado en vez de carro. Después tenemos las fricativas sustituidas por oclusivas. En esto tenemos que las consonantes fricativas son las más difíciles de producir en un niño, así como habíamos mencionado anteriormente.
Los niños entonces suelen sustituir por consonantes oclusivas. Como ya habíamos mencionado igualmente en la tabla, vimos que esas son relativamente sencillas de decir para el niño. Entonces, en vez de decir sí, dice ti. Y tenemos pérdida de sonoridad. En esta tenemos que en vez de decir la palabra bota, dice pata. Con el ejemplo yo puedo decir que desde un punto de vista articulatorio es más fácil reproducir un sonido sordo que un sonido sonoro. Es por eso que cambian de ese modo la palabra. Ahora tenemos la adquisición del repertorio suprasegmental, entonación, ritmo y también tenemos al acento. Para eso es necesario conocer las definiciones de ello. La entonación. La entonación se define como el habla. Se refiere al sistema de distribución de tonos y fronteras tonales en las oraciones y se mide a partir de frecuencias fundamentales, es decir, se mide en hercios. La siguiente definición que debemos conocer es el ritmo. El ritmo del habla se refiere a la forma en que los hablantes distribuyen los intervalos consonánticos y vocálicos. Y por último, tenemos que conocer la definición del acento. Se refiere a la prominencia acústica que tiene ciertas sílabas y se mide con valores de intensidad como volumen y también se mide en duración y frecuencia fundamental. Ahora tenemos el desarrollo léxico y semántico, que es una parte muy importante en el desarrollo del niño. Entonces, en los inicios de tenemos también un tema importante que son los inicios de la producción de palabras. Entonces, para esto decimos que en torno al año el niño emite protopalabras. Recordemos que las protopalabras son las primeras emisiones articuladas que tienen algún significado. Y o PSF, formas que no son todavía palabras, como ya había mencionado anteriormente, pero que el niño emplea consistentemente ante situaciones específicas y a menudo las acompaña con las manos. También tenemos que entre el año y el año y medio aparecen las primeras palabras. En esta hablamos de la fase preléxica, hasta que los niños producen unas 50 palabras. De hecho, también se denomina etapa de las 50 palabras, porque aquí se empieza a desarrollar las 50 primeras palabras que dirá el niño. También tenemos las fases siguientes en la adquisición léxica. De los 18 a los 24 meses aproximadamente, hablamos de la fase léxica. En esta fase se observa en muchos niños un incremento muy rápido del léxico, que también podría ser denominado como la explosión léxica. Es decir, aquí se da la explosión léxica. También tenemos las combinaciones de palabras. Esta se podría decir que es la fase semántica y el niño comienza a producir combinaciones habitualmente de dos palabras. La relación entre comprensión y producción. Es importante tener en cuenta estos dos aspectos, porque el niño comprende y produce, mm, comprende una cantidad diferente de palabras a las que produce. A los 13 meses, el niño comprende 110 palabras, pero solamente produce 10 palabras. A los 16 y 17 meses, el niño comprende 180 palabras y solo produce 50 palabras. Y a los 24 meses, no tenemos datos al respecto, pero sobre su producción sí. Y a los 24 meses produce 310 palabras. También hay que tener en cuenta que tenemos una serie de fenómenos que afectan
de alguna u otra manera el habla. Entre estos tenemos la infraextensión. La infraextensión, la sobreextensión y el diferente referente. Entonces, decimos que la infraextensión es una palabra que se utiliza para tan solo un subconjunto de la categoría de referencia al adulto. Por ejemplo, el niño dice perro, pero solo es su perro. Agua, solo para su agua, entre otros ejemplos. La sobreextensión se aplica a una palabra a una serie de referentes más amplia que la usual del lenguaje del adulto. Entonces decimos que dice papá para todos los hombres y agua para todos los líquidos. En la siguiente tenemos diferente referente. En esta podemos ver que el significado de la palabra del niño no coincide con el significado del adulto. Por ejemplo, avión para helicóptero, lluvia para nieve, camión para tractor, etc. Por eso se nota una dificultad para determinar cierto uso de la palabra por parte de un niño y es muy complicado saber el significado de las palabras que trata de emitir el niño. Ahora tenemos los estilos. Tenemos el estilo referencial. En el estilo referencial he colocado una de las ideas importantes, que es proporción alta de nombres en las 50 primeras palabras. Pero también tenemos otras ideas relevantes como más vocabulario en el lenguaje inicial, incremento más rápido del vocabulario, orientado a los objetos, uso del lenguaje para hablar sobre cosas inanimadas, palabras aisladas en el habla inicial, habla telegráfica y mejor nivel de articulación. Y también tenemos el estilo expresivo. En esta he colocado una idea importante, pero también tenemos varias. Entre estas tenemos proporción baja de nombres en las 50 primeras palabras. En esta mayormente usan pronombres que nombres. También tenemos vocabulario más pobre en el lenguaje inicial, incremento más lento del vocabulario. También tenemos que orientado a las personas, utilizan el lenguaje para comunicarse con dichas personas, y fórmulas y rutinas en el habla inicial, flexión y palabras función después. Y también tienen un peor nivel de articulación, baja intangibilidad del habla. Ahora empezamos con el desarrollo morfológico y la sintaxis. En esta tenemos las etapas en el desarrollo de la morfosintaxis. Primero tenemos la etapa de una palabra holofrástica. Va de 12 a 18 meses. En esta podemos ver que solo utilizan frases de una sola palabra. En sí, la holofrase es una sola palabra. Por ejemplo, mamá, agua, entre otras. Y también tenemos combinación de palabras o habla teleférica. También tenemos combinación de palabras o habla telegráfica, ¿verdad? De 1 año a 2 años. En esta se utiliza más de un símbolo lingüístico que se relaciona en una línea entonativa única. Voy a repetir esa parte. También tenemos la combinación de palabras o habla telegráfica, de 1 año y medio a 2 años. En esta se utiliza más de un símbolo lingüístico que se relaciona en una línea entonativa única. Para ser más precisos, aquí el niño utiliza 2 palabras para
para emitir alguna frase o para comunicarse, como por ejemplo, dice mamá aquí o mamá agua, para decir mamá quiero agua. Y este sería un ejemplo claro de cómo podemos evidenciar el habla telegráfica. También tenemos la productividad parcial, que se da de 2 a 3 años. En esta se utilizan los marcadores morfológicos y sintácticos, sin generalizarse a otros contextos a los que también se requieren. En esta podemos ver ejemplos como la niña juega, pero también las niñas juegan. Ahora, finalmente tenemos la competencia adulta. Va de los 3 años en adelante. En esta se expresan las intenciones comunicativas con los recursos propios de la competencia adulta. En esta podemos observar oraciones compuestas, modalidades oracionales y oraciones compuestas. Ahora vamos a hablar sobre las características de la habla telegráfica. Tenemos dos, que son las omisiones y el orden de las palabras. Como ya había mencionado, en el habla telegráfica solo utilizan dos palabras para comunicarse. Entonces tenemos que las combinaciones de palabras contienen menos elementos que las frases adultas, que las frases que un adulto diría comúnmente. También tenemos el orden de las palabras. El niño no se comunica con el orden adecuado, como ya había mencionado, dice como mamá agua, mamá aquí, entre otros. Las relaciones semánticas. En las relaciones semánticas podemos observar que tenemos nominación. Un ejemplo de nominación sería esto, coche. De recurrencia, otro coche. De no existencia, no, Mario. De agente y acción, tú no comerás. De acción, objeto, tenemos mirateo. De agente, objeto, yo una pupa. De acción, locativo, aquí, no, 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 no. De entidad, locativo, pep, aquí. De entidad, atributo, tenemos elefante grande. De poseído, poseedor, a ojo, a mamá. Hacia la estructura sintáctica, expansiones a partir de las primeras combinaciones. En esta tenemos tipos, que es aumentar alguno de los elementos de las combinaciones de dos palabras. Esta consiste en expandir uno o ambos elementos desdoblándolos, de modo que las palabras incrementen el enunciado, pero realicen la misma función semántica. Para que se resulte más sencillo comprender esto, es que introduce determinantes o elementos en el sintagma verbal, con el propio verbo y los modificadores. Un ejemplo sería ame agua o dame oto o gu. Y eso sería como para comprender de mejor manera cómo aumentan algunos de los elementos a las combinaciones de dos palabras. Podemos encontrar que aumenta una palabra más. En vez de dame agu, es dame oto agu. Aumentan oto. También tenemos yuxtaponer enunciados. Para yuxtaponer enunciados, encontramos que los enunciados en los que varía solo un elemento y que juntos formarán un mensaje más largo y también este mensaje será correcto. Al igual que la, el anterior, en el anterior tipo, mencionaré un ejemplo, que es no quiere agua, no quiere conejo. Estas, como bien lo dice, son yuxtapuestas, es decir, tienen dos verbos y podemos encontrar el verbo en quiere, que diría quiere, y lo menciona dos veces para decir, porque el colegio no quiere agua. También tenemos el crecimiento progresivo. En esta tenemos diferentes enunciados seguidos, van aumentando uno, su longitud y añadiendo elementos, como por ejemplo, Otto
por Otto Camping o Otto Camp pequeño. También tenemos las marcas fonológicas. En las marcas fonológicas tenemos el género, el número, el artículo, los posesivos y pronombres críticos, las preposiciones y las formas verbales. El género. El género hace referencia a que es una de las primeras marcas morfológicas que adquieren los niños. Esta se adquiere alrededor de los 28 meses, pero se observa que los niños cometen varios errores. Por ejemplo, no dicen, no dicen la sangre, sino el sangre, no dicen la flor, dicen el flor, entre otros. También tenemos el número. Esta marca de plural nominal también es de las que se incorpora pronto. Este se incorpora alrededor de los 30 meses. El siguiente que tenemos es el artículo. Este se incorpora después del género y después del número, pero también se encuentra entre uno de los primeros morfemas adquiridos. Pero sin embargo, a pesar de que sea uno de los primeros, los artículos indefinidos son más tardíos, es decir, los adquieren más tarde. También tenemos los posesivos y pronombres críticos. Algunas formas se adquieren antes de los 3 años, como es el crítico reflexivo y el crítico en primera persona del singular y posesivos en la primera y segunda persona del singular. Pero el aprendizaje de los pronombres personales y cómo es la función de referencias que desarrollan dentro del discurso, entre otros, es más costoso y también es más tardío para el niño. También tenemos las preposiciones. Las preposiciones en general se adquieren alrededor de los 3 años. Son con, a, para, entre otros. Las formas verbales. La morfología verbal hace referencia a que deben aprender todos los aspectos que se marcan en el verbo, persona, tiempo, aspecto y modo. Y que hay verbos regulares e irregulares. Modalidades oracionales, el desarrollo de la negación y la interrogación. Las oraciones negativas. En las oraciones negativas, como bien lo dice su nombre, se caracterizan por la presencia del marcador o el adverbio no. Las oraciones interrogativas. Los niños comienzan a producir enunciados interrogativos desde los inicios del habla. Sin embargo, estos se van desarrollando al igual que el habla, es decir, evolutivamente o progresivamente. A los 2 años, el niño dice qué, dónde, como por ejemplo, ¿qué es esto? O también dice, ¿dónde está la pelota? A los 28 meses dice quién y cómo. Por ejemplo, quién es, cómo se llama. A los 30 meses dice por qué, cuál, cuándo. Como por ejemplo, ¿por qué sacas eso? ¿Cuándo viene mi mami? Entre otros. Combinación de oraciones. Las oraciones compuestas. Como ya había mencionado anteriormente, las oraciones compuestas son las oraciones yuxtapuestas, es decir, son las oraciones que tienen dos verbos. En esta tabla podemos ver cómo se va desarrollando las oraciones compuestas. El primer periodo va desde los 2 años a los 3 años. Tenemos oraciones sustantivas, coordinadas, causales, relativas y finales. Las oraciones sustantivas son, quiero poner el bebé, mira qué he hecho. Las coordinadas, tenemos un ejemplo que se ha roto la pata, abuelita, y no anda. Las causales tenemos, Rita, no pegues nene, porque haces daño. Relativas tenemos, es un cochecito que parecía a un autobusito. Y finales tenemos, esta regadera es para poner leche. Y el segundo periodo va de 3 a 4 años. Tenemos oraciones modales, condicionales y temporales. Las oraciones modales son, fíjate cómo lleva la cabeza al cuello.
Las condicionales tenemos como ejemplo, si le muerdo, le hará mucho daño. Temporales tenemos, cuando yo se quema, se pone amarillo. Y más allá de los 4 años tenemos las relativas con estos diferentes de qué, relativas con subconjunto, comparativas, posesivas y consecutivas. Un ejemplo de las oraciones relativas es un niño malo con el cual hemos saltado todos. Las relativas tenemos como ejemplo, busca un amiguito que quiera jugar. Y comparativas tenemos, cuéntame un cuento como ayer me lo contó. Y eso sería todo. Gracias por su atención y espero que la información que expuse les haya sido de utilidad.